Hay conversaciones y personas que llegan justo cuando necesitamos escucharlas, y esta es una de ellas. Mientras despiertas es un podcast que nace desde mi camino, desde mi experiencia, de esos momentos en los que la vida continuaba, pero algo dentro de mí me gritaba que necesitaba cambiar. Este es un espacio para hablar con honestidad, desde la conciencia, la espiritualidad, el propósito. No historias perfectas, pero sí historias reales. Esto es Mientras despiertas. Bueno, el día de hoy estoy con Paula Carvajal. Ella es ingeniera profesional. Les mentiría si les digo que la conozco hace mucho tiempo. Exactamente la conocí ayer, un día antes de grabar este episodio. Paula, gracias por estar acá. Sin conocerme aceptaste y eso para mí de verdad que es muy valorado y más en nuestro primer episodio. Bienvenida a Mientras despiertas. No, gracias a ti, Jime, por la invitación, gracias por abrirme las puertas de tu podcast, me siento muy honrada Qué maravilla. de ser la primera invitada a tu podcast. Sí. Espero que sea la apertura a muchos otros podcasts más que grabes y que sean muchas las personas que puedan pasar por esta silla y puedan conversar contigo aquí de diferentes cosas que estoy segura que a muchos en cualquier momento nos puede ayudar demasiado. Exacto, la idea es impactar vidas, llegar a la mayor cantidad de personas con nuestras historias reales. Como ayer me dijiste que no te gustaba el café, hoy yo te traje este hermoso y delicioso capuchino. Quiero que lo pruebes y que te sientas a ver qué No, tal. muchas gracias. Con De mucho verdad que gusto. es un detalle Un detalle. muy divino que te hayas acordado cuando te mencioné ayer que no me gustaba el café y que solo tomaba capuchinos en momentos que para mí eran muy especiales. Ah, sí, yo lo anoté muy clarito. Está delicioso. Ahora voy a iniciar con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la mujer que hoy está aquí sentada? ¿Quién eres hoy, exactamente este día? Es una mujer sensible, sí, bastante sensible. Eh, de hecho, hoy me siento muy honrada de permitírmelo porque por muchos años creo que la sensibilidad fue un problema, si era visto como un problema, hoy en día me lo permito. Soy una mujer que ama los atardeceres, que ama el mar, una persona profunda. Okay. Sí, o sea, de verdad que no puedo vivir la vida sin la profundidad, ¿sí? Es como que no puedo pasar las cosas por encima, ¿sí? Me encanta entrar, ir a las profundidades. Le tuve por muchos años mucho miedo a eso, ¿sí? Como que yo sentía que me podía perder, pero hoy ya me encanta eso, me encanta caminar, que le encantan las cosas sencillas, que le encanta disfrutarse cada momento, disfruto mucho conocer gente, Maravilloso. disfruto mucho viajar, precisamente porque cuando tú viajas, pues se te abre Un mundo. un mundo, ¿sí? Sí, como este. Sí, Sí, y yo siento que cada vez que tú viajas y conoces una parte, tú no puedes regresar siendo el mismo. correcto. Sí, es como que cuando, por ejemplo, la semana pasada que llegué aquí a Panamá, es primera vez que vengo a Panamá, no conocía Panamá, pues claro, llegó una Paula, pero por ejemplo ya me regreso mañana, viajo mañana, me voy siendo otra Paula, ¿sí? Muy bueno. Y he conocido personas muy bonitas y muy especiales acá en este país, entonces me siento muy afortunada por eso. Eso es lo más maravilloso, llevarse uno de los lugares, lo mejor siempre. A veces nos tratamos como del apresuro, de estar a toda hora contra el tiempo y nos olvidamos como de la presencia y de lo realmente importante, ¿no? Ayer hablábamos de la palabra sanar, que me dice una respuesta que yo, digamos, lo aprendí algo muy bueno, importante. Entonces, quiero que nos la expliques nuevamente y que nos des como la razón por la que no prefieres otras palabras y cuáles son las que tú prefieres, o sea, que no sea sanar. Bueno, es que precisamente ayer cuando lo hablábamos y me decías que yo he venido sanando y todavía no he sanado y hay muchas cosas por sanar, eso era algo con lo cual por mucho tiempo me conflictué, ¿sí? Cuando yo empecé como todo este camino, digo yo, de conocerme, ¿sí? Porque yo lo he sentido que soy como un proceso de autoconocimiento, pues es como que llegó un punto en donde yo decía, Dios mío, es que estoy demasiado rota. Entonces como que también siento que en este momento hay un boom
Ok. ¿sí? De muchas terapias, de muchas herramientas, de muchas cosas, y que pues por todo lado está mucho la palabra sanar, 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 sanar. Entonces es como que, entonces empiezo esto y entonces como que ya sané algo y entonces tengo que hacer otra cosa para sanar esto. O sea que una vez estando con una de mis maestras, empezamos a hablar de la palabra resignificar. Para mí tuvo mucho sentido porque cuando hablamos de resignificar, estamos hablando de darle un significado diferente a algo que ya pasó, Ok. ¿sí? ¿Y cómo le da uno ese significado diferente? ¿O cómo lo he podido interpretar yo? ¿O cómo lo vivo yo? Es que, o sea, hoy hay una Paula, ¿sí? Que pues a mis 43 años no soy la misma de ni siquiera hace un año ni hace 2 años, ¿sí? Ok. Y situaciones que yo viví en algún momento de mi vida que me marcaron, pues estaba mucho más joven. Entonces hoy cuando lo miro, pues esa Paula tenía otro nivel de conciencia, esa Paula veía la vida de una forma diferente. Entonces, cuando ya hoy, digamos, Paula en el presente, o cuando yo empiezo como en este proceso de autoconocimiento, es como que hubo una situación, por decir, hubo una situación que me marcó y yo la veía de una forma. Pero cuando yo puedo comprender todos los factores, Ujú. ¿sí? Que se unieron para que esa situación se diera así y para que yo la viviera de esa Ok. forma, pues yo puedo darle un significado diferente a esa situación y poder ver también cómo esa situación me empujó a mí a algo diferente, ¿sí? Entonces, como que no es que yo tenga mucho que sanar, sino que es como que tengo que en ese proceso de autoconocimiento, en ese proceso de comprender. Y por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, para mí ha sido de gran ayuda lo que son las constelaciones familiares. Y las constelaciones familiares, pues viene de la sistémica familiar, lo cual tiene que ver es que sí, somos unos individuos, pero nosotros pertenecemos a un sistema familiar. Ok. ¿Sí? Entonces nosotros, así como heredamos el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos, hay otras cosas que heredamos, ¿sí? Entonces podemos heredar emociones y conflictos no resueltos. Entonces, Correcto. yo pude haber tenido un concepto de la forma, no sé, en que me relacionaba con mi papá o cómo pensaba yo de mi papá, ¿sí? Pero cuando yo empiezo todo este proceso, Le dio otro significado. claro, yo pude comprender y pude entender que, por ejemplo, yo veía a mi papá con los ojos de mi mamá, ¿sí? Mm, Que no lo veía con los ojos de una hija, Entonces, por eso no utilizas la palabra sanar, sino sino que yo ya le puedo dar resignificas. le puedo dar Un significado un diferente. significado diferente y lo cual me lleva a mí poder ver la vida de una forma diferente, estar Ujú. en una vida diferente y efectivamente poder relacionarme con mi papá de una forma diferente. O sea, que ya no es sanar, porque Que, hablábamos de sanar relación sí, con papá. Sanen la relación con mamá. Sanen la relación con su pasado. Sanen, sí, sanen. y no es que la Paula de ese entonces, ya hace 10 años estaba enferma. No, No, lo veía. esa es la forma en que Paula hace 10 años veía la Hacer, vida. exacto. Mira, mira. Bueno, son cosas que vamos aprendiendo y que podemos, bueno, hasta el momento, hasta ayer, para mí era sanar absolutamente todo y creo que cuando hablamos también de sanar, sanar. Porque pues sí, es una tendencia y uno se guía como por ese pedacito, ¿no? No, no lo había visto de una manera de darle un significado diferente, porque en realidad vamos cambiando día con día. Aprendes algo nuevo y ya piensas de manera diferente. O sea, ya para mí no es sanar, sino resignificar. Ahora quiero que pasemos, si nos regresamos, digámoslo, cuando tú saliste de la universidad, cuando te gradúas de lo que querías estudiar y de lo que habías querido hacer, ¿cuáles eran las expectativas tuyas, como la Paula de hace tiempo? Pues mira, eso es hasta bien curioso, porque si yo te digo, mi profesión de base, yo estoy en ingeniería industrial, ¿sí? Ujú. Pero esa no fue la carrera que yo quería estudiar. Yo quería estudiar medicina y siempre fue lo que yo quise estudiar. Es muy, suena Mm, muy loco ok, y siempre desde muy niña, siempre yo quise estudiar medicina y siempre, siempre lo vi. Digamos que por las condiciones económicas, mis papás me dijeron, listo, pues para estudiar medicina tenemos que pasar a una universidad pública porque no hay forma de cómo pasar a la privada. Entonces yo inclusive me gradué del colegio, saqué un buen puntaje de ICFES, me presenté en unas universidades públicas, no pasé, tenía un buen puntaje alto, pero necesitaba un puntaje mucho más alto porque medicina cierra muy sí, alto. ese. De hecho, no ingresé de una a la universidad, volví, me preparé para el ICFES, volví, lo presenté y volví, saqué lo mismo. Y siendo un muy buen puntaje, yo quedaba en lista de espera y pues en medicina, la verdad, la lista de espera no se hace nunca efectiva porque todo el que se presenta, pues llega. Llega. Y Ok, cuando yo me presenté en la UTP, en la Universidad Tecnológica de Pereira, allí había una opción de poner segunda opción. Entonces yo como que mirando y viendo, pues vi que había una que era la ingeniería industrial y dije, esta como que tiene como cosas chéveres de logística.
y yo me inscribí en segunda opción y de hecho es de las ingenierías que más alto cierra y pues efectivamente yo pasé a la ingeniería. Entonces pues estudié la ingeniería, me gradué y pues mi expectativa era trabajar. ¿Sí? O Ganar sea, mi dinero. expectativa era trabajar y ser alguien en la vida, porque Ok, eso siempre fue como lo ok. que me inculcaron, es como que usted tiene que estudiar, Graduarse. graduarse y trabajar porque tiene que ser alguien en la vida, ¿sí? Y también tiene que ser una mujer independiente. Eso fue un chip en mi supermercado, o sea, tiene que ser alguien en la vida y ser una mujer independiente, o sea, ese era como el propósito. Entonces yo creo que ese era mi chip cuando me gradué de la universidad. Ok, pero mira qué curioso que no querías estudiar ingeniería. ¿Y cuántos años llevas en la profesión? No, pues yo me gradué de la universidad en el 2008. En 2008 y aún la ejerzo. Imagínate. Aún la ejerzo y, y es muy curioso porque la misma ingeniería me llevó a mí por la parte de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con toda la parte de, mejor dicho, yo en este momento, o inclusive ya hace, desde el 2000, desde 2014, me dedico a hacer temas de interventoría, ¿sí? A unas empresas donde yo aseguro que a ese personal que se contrata, a ellos se les cumpla con todo. La normatividad legal colombiana que se tiene definida para que esa persona pueda hacer su trabajo sano y seguro y pueda regresar a su casa con vida. Ah, vea usted. Bueno, todo es una conexión y a veces pues no, como que no lo analizamos. Porque en Sí. ese momento de pronto te frustraste por no poder estudiar medicina, o cómo fue la emoción, cómo fue la Paula con el sueño ay, de estudiar medicina y bueno, Yo creo que la emoción sí me generaba como tristeza, seguramente me generaba frustración, no lo sé, porque no tengo, de pronto hoy en día yo me permito mucho como sentirme, darme cuenta cómo me siento, qué pasa conmigo, no, en esa época de la vida automático, automático, o sea, si tú me preguntas, ¿te frustras? ni me acuerdo. No, ni me acuerdo. Entonces es como que listo, esto no pudo ser por acá, entonces hay que hacerle. Lo que te digo, hay que salir en la vida y hay que ser independiente. Entonces pues fue como la oportunidad que se me abrió y era lo que había en Y ese tú momento. siempre ibas hacia adelante. Entonces yo la tomé, Ok, la muy tomé, bien. Ayer hablamos de algo que me dejó pensando mucho sí. también, que era que me comentabas que en cierta parte de tu vida sentías que algo sucedía y siempre regresabas a tu pueblo, a Cartago, ¿verdad? ¿Por qué crees que sucedía eso? O en ese momento, ¿cómo tú lo interpretabas, ¿no? En el tiempo en el que estaba sucediendo esto. No, yo en ese momento no la interpretaba. O sea, ni me daba cuenta. Ok, Es decir, o sea, como que, por decir, yo recién me gradué de la universidad, entonces ubicarme laboralmente o emplearme ujú, no fue fácil, ¿sí? ok. Pasaba siempre algo como muy curioso, yo llegaba, presentaba en una empresa, hacía como toda la parte de selección, pasaba todo y me decían, sí, tú eres la que te quedas con el puesto, no sé qué, y algo luego pasaba y no me llamaban. O, por ejemplo, yo también trabajé en Cali, me fui y finalmente alcancé a trabajar como un año. Con la empresa con la que yo trabajaba se cerró y regresó pues como a Cartago, pero yo no lo veía como pues mal. De hecho, pues ahí están aún pues mis papás, entonces como que pues yo regresaba como allí. Después de vivir en Cali, yo vivo en otra ciudad que se llama Medellín, yo me voy, digamos que en Medellín eh, sucedió pues como un evento en mi vida que me marcó y hace que yo regrese nuevamente a Cartago, pero yo en ese momento pues como que, Aún seguías sin sí, descubrirlo ni no, asociarlo. yo nunca lo asocié a que fuera como que algo estuviera mal conmigo, no, yo pensaba que era que, no sé, La que vida la era vida era así. así, sí, o sea, como que la vida era así, referente a lo laboral pensaba que era un tema de que pues no era fácil ubicarse, que emplearse no era fácil, sí, pero nunca pensaba que tuviera que ver conmigo. Ok. ¿Sí? Siempre pensaba que era de algo que estaba, pues, que era el mundo afuera. Entonces, pues, como que, Entonces, ¿cuál sería el momento en el que tú describes que fue lo que te dijo, tengo que trabajar algo en mí? Hay algo en mí que necesita ser trabajado y me lo está pidiendo a gritos y no sé qué es. O cómo fue ese momento. pues, mira, yo creo que la vida uno le empieza a hablar, ¿sí? Ujú, Yo correcto. creo que uno le empieza a hablar y empieza de una forma muy suave y empieza por un lado y empieza por el otro y el otro hasta que, hasta que te sacude. Como te comentaba ahorita, cuando yo viví en Medellín, yo tuve allí, digamos, como un evento que me marcó, llamémoslo como un evento crítico, que desencadena una serie de episodios en mi ataque de pánico. Fue un tiempo complejo, sí. Y mira que es muy curioso porque a mí nunca se me atravesó ni a mis papás, o sea, en ese momento de la vida, como pensar como que hay que la terapia, o hay que ir al psicólogo, hay que ir a mirar, no, sino que simplemente pues fue como algo que sucedió, pasó y tocaba como que surtir, ¿sí? Como Ok. que vivirlo, listo. Pasarlo así como Sí, polvito y vamos. sí, sí. Eh,
Y son más o menos como unos 9 meses que fueron muy complejos. Eso fue 2013, como el año 2013, empezando 2014. Eh, digamos que yo logro como estabilizar un poco los ataques de pánico con diferentes como formas, acercamiento, digámoslo, a Dios. También estuve un tema, pero como terapia de medicina china, ¿sí? No, no más allá como ir a empezar como a indagar si era que algo sucedía conmigo, ni me lo imaginaba. Iniciando el 2014, una amiga pues que vive en Bogotá me abrió las puertas digamos, a la empresa por la cual yo aún estoy vinculada, que trabajo con ellos desde esa fecha, y yo llego a Bogotá. Ok. Sí, yo llego a Bogotá. Pero antes de irme, otra gran amiga mía que sabía lo que había sucedido en ese momento, en el 2013, me habló de algo que iban a hacer, de una terapia, de algo que iban a hacer, que porque yo no iba, y ese fue mi primer acercamiento. Entonces, digamos que yo voy, y para mí fue muy curioso porque cuando yo llego allí a escuchar lo que él hablaba, pues yo decía, Dios mío, él parece que me está hablando como a mí, ¿sí? Ok. E incluso yo después del mediodía llevo a mi mamá, la invito, la llevo, y pudimos hacer un ejercicio muy bonito, sí, muy bonito, que era que estaba relacionado cuando mi mamá estaba en embarazo mío, ¿sí? Y ella va y le cuenta pues a su papá, o sea, a mi abuelo, que estaba en embarazo. Pues la primera reacción de mi abuelo hacia mi mamá, hacia su embarazo, pues fue rechazo, ¿sí? Ok. Entonces, ese día como que comprendí con el ejercicio que hacíamos con él, que eso tenía, o sea, que al mi mamá haber sentido esa emoción tan fuerte al ella estar en embarazo de mí, haber sentido como esa tristeza por lo que acaba de suceder con mi abuelo, pues que eso tenía una influencia en mí. Ok. ¿Sí? Y yo como que, bueno, eso era como medio raro, eso era algo nuevo para mí, pero listo. Yo recuerdo que él me dijo, mira, Paula, aquí hicimos un trabajo, te puedes ir tranquila para Bogotá, no vas a regresar. Y yo dije, bueno, pues dicho, dicho. Yo me voy a vivir a Bogotá, empiezo a trabajar, a hacer vida. Y dentro del proceso de Bogotá, pues yo conozco a alguien, sí, conozco a alguien, mi expareja, y tuvimos pues una relación de convivencia. Y bueno, pues digamos que llega un punto en la vida que yo sentía que yo tenía todo lo que en teoría yo tenía que tener para ser feliz. Entonces yo estaba vinculada a una buena empresa, tenía un buen trabajo, pues ya tenía una vida en pareja, teníamos nuestro apartamento bonito, en un buen sitio, nuestro carro, viajábamos, salíamos, sí, O sea, una vida sí, como digamos, perfecta, sí, podría como que no decirse. nos faltaba pues como nada, digámoslo, y en teoría eso era para lo que yo había trabajado. Sí, Sí, eso era una como, mujer independiente. sí, y ya con una pareja, Ujú. sí. Entonces como que yo decía, bueno, pero resulta que mi sensación era de vacío. Sí, era como una sensación de vacío, era una sensación muy profunda de vacío, como que yo sentía que tenía todo y nada, pero yo no lograba, o sea, yo no lograba comprender ¿Qué era? qué era. Y la vida es muy linda porque a mí se me atraviesa una amiga, eh, que ella en ese momento, pues yo no la conocía, ese fue el primer acercamiento que yo tuve con ella, y ella estaba haciendo su formación como consteladora familiar. Y cuando yo Mm. la conozco, pues ella comenta que viene de su formación, que está cansada. Entonces yo le pregunto, y ella me dice, y yo le dije, ¿y es que tú constelas? Y ella me dijo, no, pero ¿por qué? ¿Qué necesitas? Y yo le dije, ay, es que yo necesito que mi novio se constele. Oh, ok. Entonces ella me miró y me dijo que por qué mi novio no yo. Entonces yo le saqué todas las excusas que yo tenía porque era él. ¿Sí? Y ella muy pacientemente me escuchó. Cuando yo ya terminé de hablar, ella me empezó a hacer unas preguntas con base a lo que yo decía de él, pero Ujú. ya hacia acá. Hacia tu Sí, persona. claro. O sea, antes de que continuemos, ayer también estábamos hablando que justamente te detuve en este espacio cuando ya ibas a iniciar con lo de las constelaciones familiares, porque ella es facilitadora de constelaciones familiares. Entonces, hay algo que quiero que nos quede claro, o sea, que seguías en una búsqueda y asististe a algo más aparte del evento antes de irte a Bogotá, en búsqueda de ese vacío, de eso que sentías, o solamente ese fue el único y seguiste normal. Ese fue el único y seguí normal. Y entonces podríamos llamar que eso fue como una constelación, el ejercicio que le hicieron, No, ese el primer taller o... ejercicio que yo hice con él, eso era un taller de biocinética. Creo que hoy en día está muy asociado a lo que es la biodescodificación. Ah, ok, o Sí, sea, no tenía nada que ver con no, constelaciones. no tenía nada que ver con constelaciones. O sea que en ese tiempo, ¿cuáles fueron las emociones? O sea, antes ya ahorita nos quedamos en el punto donde conoces y la respuesta que me la vas a dar ahora,
de las constelaciones, ¿verdad? ¿Cuáles eran las emociones que más predominaban en ti en ese tiempo? Ejemplo, me decías que sentías un vacío, o sea, Sí, y esas eran las emociones más predominantes tuyas, sí, a pesar de tenerlo, como por decir, una vida profesional, una vida como la que estamos, que nos dicen nuestras familias, ¿no? No, sí, gradúese, sea una mujer que pueda hacer todo, sea independiente, sea profesional, tenga su esposo, su hogar, y ahí esto es todo. Pero resulta que sí. no es todo, ¿no? No, no, no es todo. Mira, mira. Entonces, a ver, cuando ella empieza a hablarte de las constelaciones, esa es una parte pues de lo que tú viviste, ¿no? Pero si yo te pregunto ahora a alguien que por primera vez está viendo qué son constelaciones familiares, o sea, de qué manera con tu propia experiencia podrías explicarle a una persona que nunca ha escuchado de constelaciones familiares. En mi caso, yo he escuchado, nunca las he practicado, nunca lo he hecho, pero sí he escuchado mucho de ello. ¿Cómo tú darías una definición con tus propias palabras y tu propio contexto? Mira, yo, ¿cómo te lo explico y cómo se los explico cuando llegan a mí a que les facilite una constelación familiar? Pues bueno, primero que todo, nosotros pertenecemos a un sistema familiar, Ujú, ¿sí? Entonces nosotros venimos de un papá y una mamá, ¿sí? correcto. Entonces es como que estoy yo, tengo un papá, tengo una mamá y así para atrás, ¿sí? Entonces nosotros no llegamos a este mundo solos, ¿sí? No. Digamos que llegamos a través de unos padres y nuestros padres llegaron a través de unos padres, ¿sí? Y Entonces, así y sucesivamente. así en cadena. Entonces, nosotros, por amores ciegos, ¿sí? Diga, amores ciegos es como, digamos, el amor de un niño, como cuando uno está niño, Ah, ¿sí? okey, el amor ¿Sí? inocente Sí, completo, como un okey. amor inocente, por una lealtad invisible, que es una lealtad, o sea, estamos siendo fieles o leales a algo de más atrás, pero no lo podemos ver, ¿sí? Sería algo como Sí, los lazos, sí, lazos familiares que no sí, vemos, pero que están. pero que están, Okey, ¿sí? Em, repetimos patrones, sí, situaciones, ¿sí? Entonces, como lo mencionábamos ahora, o como te lo decía, así como heredamos el color del cabello, como heredamos el color de piel, el color de ojos, heredamos también eso, ¿sí? Y nosotros en la vida presente podemos estar viviendo situaciones que pueden estar asociadas, no digo que todas, pero unas de esas situaciones pueden estar asociadas a ancestros atrás. Entonces, por ejemplo, eh, cuando tú miras un árbol, ¿sí? ujú, Sí, un árbol, pues tiene su raíz. Y si tú miras, pues nosotros tenemos también nuestras propias raíces, que son nuestras piernas que se conectan con la tierra, porque pues nosotros somos parte de la naturaleza, ¿sí? No estamos okey. ajenos a la naturaleza. Entonces, si tú ves un arbolito da frutos, ¿sí? Entonces, supongamos el arbolito da naranjas, ¿sí? Entonces, nosotros como arbolito también tenemos diferentes frutos. Entonces, tenemos, no sé, nuestras relaciones familiares, nuestra relación de pareja, el trabajo, el dinero, ¿sí? Todos Tenemos son ramitas como fruticos, de ¿sí? fruta, okey. Entonces, digamos que tú empiezas a ver que de pronto hay un fruto de tu vida que no, que no avanza, que sientes que está como quieto, que o sientes, no sé, en una relación de pareja te das cuenta que repites el mismo patrón, ¿sí? Como que eliges el mismo hombre, pero con diferente figura, diferente nombre, ¿sí? Porque dices, Ujú, no, yo tuve una relación con alguien así y resulta que ya no estoy con él y vuelvo y conozco a alguien, pero es como si fuera él con otro nombre, ¿sí? y con otro aspecto Eso. podría okey. Entonces, cuando tú miras el árbol y tiene las naranjitas, y si tú ves que, por ejemplo, la naranjita no está saliendo buena o la naranjita se está dañando, pues tú no vas a ir a echarle el agua ni el abono a la naranja, ¿sí? Porque no va a suceder nada. Entonces tú dices, ay, no, tengo que echarle más agüita al árbol, entonces tú vas a la raíz del árbol, ¿sí? Vas y Sí, le echas abono a la raíz del árbol, vas y nutres esa raíz. Porque si tú vas y nutres el frutico, pues no va a pasar nada. O sea, con la naranja no va a pasar nada. mira, hay algo muy que conecto ahí, es con el café. Yo soy también de una finca y cultivábamos café y hacíamos lo mismo. Cuando el café estaba malito, íbamos a la raíz. Claro. Entonces, y por decir, yo, por ejemplo, mi gran trabajo ha sido la relación de pareja, ¿sí? Okey. Entonces, ese era mi caso, ¿sí? Como que digamos que yo elegía un tipo de hombre, terminaba esa relación y volvía y empezaba otra relación y era como lo mismo. Entonces, si
yo pensaba que por eso cuando ella me hizo la pregunta de que quién se tenía que constelar, yo dije Bueno, que ya era ahí, él, ahí retomamos sí, que entonces, era él, ok, sí, no era yo, ok. ¿sí? Yo pensaba que eran ellos los que estaban mal. Pero entonces ahí cuando ya con la constelación que te permite darte cuenta, que es que hay algo en mi vida, que sucede algo con ese fruto que es, que relacionándolo con el árbol, en mi vida diciendo como la relación de pareja. Entonces yo voy a la raíz. Y mi raíz es mi sistema familiar. ¿Sí? Entonces resulta que se trata de mí, ¿sí? Porque de lo que hay adentro de mí o en mi inconsciente, ¿sí? Mientras yo no haga consciente lo inconsciente, pues yo voy a seguir viviendo mi vida desde ese inconsciente. Entonces, Ok. ¿cómo traduzco eso? Mientras yo no pudiera entrar a autoconocerme y darme cuenta qué era lo que pasaba conmigo, Ujú. porque yo me relacionaba con ese mismo tipo de hombre, ¿sí? Ok, Pues ok. esto aquí no iba a cambiar. O sea, el exterior sigue siendo el mismo. Claro, el trabajo es conmigo. Ujú. Entonces, lo que permite la constelación familiar es como sacar a la luz eso que está en lo invisible, eso que no podemos ver, porque mientras yo no lo pueda ver, pues yo no lo puedo trabajar. Porque sería como algo normal, de la vida cotidiana. Y para mí mucho tiempo fue normal, o sea, como que yo decía, ay, Dios mío, sí, es Otra como, vez. sí, como otra vez, ay, no, es que sí. Pero luego comprendí que era algo que sucedía conmigo, que era algo que también sucedía a todo mi linaje femenino, que era algo que se venía pasando de generación en generación y que yo lo estaba repitiendo. Entonces, Ok. mi raíz es allá. Entonces, es como, hay una creencia muy marcada y muy fuerte de que los hombres eran peligrosos. Ok. Entonces ahora vamos a entrar a las preguntas, tus primeras impresiones porque entonces a la final las constelaciones familiares serían ir a la raíz de nuestra vida, por Sí, así sí, decirlo, es ¿no? una herramienta que te permite ir a la A la raíz de raíz. tu vida. Sí. Entonces, cuando empiezas a ir a la raíz, ¿qué empieza a suceder? Esa primera vez las preguntas, ¿qué empezaste a sentir? Mira, ¿Qué? eso fue para mí un cambio de vida. Eh, yo llego a una constelación y me acuerdo que ni siquiera fue presencial, fue virtual, porque yo la persona que Con la me... persona que conociste ese día. no, porque ella apenas se estaba formando. Ah, Entonces ok. ella me facilitó, ya me dijo, no, mira, yo te voy a dar varios números, tú mira a ver cómo con quién sientes tú, como que te gustaría hacer la constelación y ya sacas la cita. Entonces ya me pasó como 3 números y yo elegí a alguien y resulta que ese alguien era de forma virtual, porque yo creo que me Oh, daba mucho miedo, porque como que yo no sabía ni qué era eso, ni lograba entender qué era lo que yo iba a hacer, pero ya pero yo sentía tenía, miedo. ok, ah, ok. Sí, Eso fue miedo. sí, yo ya, pues como que yo sentía miedo, yo sentía susto y recuerdo mucho que cuando yo hice esa primera constelación con ella, que fue virtual, eh, pues fue muy impresionante. Yo no entendía mucho, sí, o sea, como de todos los movimientos que empezamos a hacer, yo no entendía mucho, sino que me acuerdo que yo le digo, en un punto a ella, le digo, Mónica, es que me estoy dando cuenta que es que yo no sé ser feliz. Ah, o sea, eso fue lo que tú descubriste en esa Sí, y entonces llega y me dice ella, claro, Paula, eso es lo que yo te estoy intentando decir desde que empezamos. Yo le dije, ay, entonces llegué y yo le dije, pero, mijo, pero yo no puedo entender por qué. Y me dijo lo siguiente. Me dijo, lo que pasa, Paula, es que tú no vives por ti. Me dijo, tú vives para tu mamá. Y yo le dije, ¿qué? Pues eso era como muy raro que ella me dijera eso. Yo le dije, ¿cómo así que yo para mi mamá? Me dijo, sí, tú no vives por ti ni para ti. Tú vives es para ella, porque tú vives en función de hacerla feliz a ella. Y yo como que yo no entendía mucho qué era lo que ella me tenía, qué era lo que ella me decía. La constelación pues mueve muchas cosas. Ella cuando uno va a llegar a una constelación empiezan a suceder ciertas cosas en la vida antes y después, es como que empieza un movimiento en tu vida, así es como que tú empiezas a darle movimiento a tu vida. Cuando tú ya puedes comprender un poquito más, tú ya puedes como empezar a darte cuenta cómo la vida empieza a funcionar, ¿sí? Yo me acuerdo que terminamos esa constelación, yo quedé muy movida, ¿sí? Yo quedé como muy movilizada, como que yo no entendía muy bien y 3 días después yo la busco, pues yo le escribo, le digo, bueno, usted me tira a mí esa bomba y me dice, yo me doy cuenta que yo no soy feliz, que no no sé sabe, ser no sé, feliz, ajá, correcto. y usted me dice que es que porque yo no vivo mi propia vida, pues entonces dígame qué hago, porque yo no sé qué hacer con todo, con esta información. Entonces me acuerdo que ella me dijo, mira Paula, en el punto de lealtad en el que tú estás, yo te diría que te hagas, ella tiene un taller que dura 9 meses,
es un módulo por mes, ordenando el sistema familiar. Entonces, como tú bien escuchas el nombre, es ordenando el sistema familiar, porque el creador de las constelaciones familiares es un alemán que se llama Bert Hellinger, para quien lo quiera pues como entrar y buscar, investigar, Ok. indagar. Él dice que hay 7 órdenes, ¿sí? Y hay unos órdenes. Entonces dice que cuando el amor está desordenado, pues no funciona. Entonces, cuando hablamos de esos desórdenes, es que en la familia hay unos lugares y a veces nos paramos en los lugares que no nos corresponden. Entonces, digamos, en la casa, ¿quiénes siempre van a ser los grandes? Los papás. ¿Por qué? Porque por orden de llegada a esta vida, ellos llegaron primero. Primero, ¿Sí? correcto. Entonces, es como que está papá, mamá, digamos, los hijos, ¿sí? Se va ubicando el primer hijo que llega, que es el mayor, más los otros que van llegando, ¿sí? También se tienen en cuenta, por ejemplo, cuando hay hermanitos o uno tiene hermanitos no nacidos, porque eso también tiene toda una influencia en el sistema familiar, ¿sí? Porque muchas veces podemos estar ocupando el lugar de un hermano que no llegó. Entonces es como que no estamos viviendo la vida, sino que estamos viviendo la vida De otra. de otra persona que no llegó, ¿sí? Y eso se repercute en la personalidad. En la personalidad muchas veces la abundancia no se da, la prosperidad no se da, ¿sí? O yo puedo estar siendo la mamá de mi mamá, Oh, mira. ¿sí? Entonces me estoy parando en un lugar demasiado grande, o sea que me estoy parando en el lugar de quién, de mi abuela, ¿sí? Y siendo la mamá de mi mamá, pues entonces no tengo espacio Para ser tú. para hacer mi vida. No hay espacio para una pareja, no hay espacio para la abundancia, no hay espacio para la prosperidad, porque estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Entonces, es como que hay que empezar a ubicarse, donde cada quien. Una cosa es ser hijo, ¿sí? Otra cosa. Y entonces tú empezaste. Entonces, ahí es cuando ya me dice. Entonces yo le digo, ¿y entonces qué hago? Y ella me dice, hazte el taller. Y yo le dije, lo que usted me diga. Pues efectivamente, eso fue febrero de 2020. No se me Ok. olvide. Claro. Yo Porque le para ti es un cambio, me imagino no, que fue algo como no, abrir los ojos. sí. Mira, fue como quitarme las gafas. Yo tengo algo, o sea, hay algo que digámoslo, en todas mis redes y en lo que yo hago, hablo de eso, de un velo que uno tiene ante la vida. Yo no he hecho constelaciones, pero sí otro tipo de ejercicios que me han ayudado a quitarme ese velo. Y es algo sorprendente, es algo que no se olvida. Es muy sorprendente y como tú bien lo mencionas, la constelación familiar es una herramienta de tantas. Sí, claro. Sí, yo siento que hay varias herramientas, hay muchas herramientas que finalmente a lo que te llevan es a eso, sino que yo siento que cada quien pues va encontrando en su vida como que cuál es la herramienta con la que no sé, conecta, ¿sí? Correcto. Yo siento que todas tienen la misma finalidad, o sea, llevarte como a quitarte esos velos y para mí es una finalidad de llevarte a una vida en más presencia y más amor. Entonces yo siento que independientemente de la herramienta que cada quien encuentre, Ujú. yo digo que el tema es empezar ese proceso de autoconocerse, ¿sí? De poder entrar en uno y darse cuenta que nunca se acaba, darse cuenta que siempre se acaba, ¿sí? Independiente de la Una herramienta. palabra espectacular que dijiste, hacer consciente lo inconsciente. Sí, Es, eso es algo maravilloso, que yo todos los días me repito también, hacer consciente lo inconsciente por muchos patrones que uno va repitiendo. Entonces, cuando tú inicias este taller, claro, imagínate que entonces yo lo elegí, ellas lo tenían de formato presencial y virtual, yo lo ujú, elegí presencial en Bogotá, yo vivía en ese momento en Bogotá, y yo me acuerdo que yo llego allá a ese módulo, y el primer módulo es como dando todas las bases de donde viene la sistémica familiar, que ok, digamos que es toda la fundamentación de las constelaciones. No, 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 no. Mira, ella hablaba y yo decía, pero yo, ¿dónde había estado? Yo decía, ¿por qué a mí esta información no me la habían contado antes? Yo decía, ¿pero por qué? Y yo me acuerdo que eso fue todo un día, yo salí, yo llegué a la casa, yo decía, pero esto es información que uno le viene a entregar desde niño, esto es información que uno le entrega antes de que está adolescente. ujú, Pues es que yo creo que uno se evitaría muchas cosas, pero bueno, finalmente es el proceso que uno le toca vivir. sí, claro, Y justo a nosotros, justo empieza pandemia en Colombia. O sea, yo ah, alcanzo a hacer el módulo, uno presencial, febrero, y en marzo cae la pandemia, cae la pandemia ya con todo lo del encierro. Y mira que todo es muy bello porque entonces yo me acuerdo que ellos dijeron, no, pues nos va a tocar empezar a hacerlo virtual en vivo porque pues no hay de sí, otra. Entonces, pues imagínate todo lo que fue ese movimiento, pues pandemia, más ordenando el sistema familiar. pues Sí, fue perfecto, no había que ir al trabajo, había que estar encerrado en casa. no, yo sí trabajaba desde Bueno, casa. pero digamos lo que tenía como más libertad,
¿no? Sí, y como yo te digo, y todo empieza a ser perfecto, porque a mí ni siquiera la pandemia me cogió en Bogotá, a mí me cogió en Pereira. A mí me cogió en Pereira porque en ese momento mi expareja es de Pereira y sus papás pues vivían en Pereira y ellos estaban en Bogotá y él me dijo pues yo voy a viajar a llevarlos por tierra porque me da miedo mandarlos en un avión. Entonces yo le dije, no, pues espérame, a nosotros de la empresa nos habían sacado es que a 3 días de simulacro de trabajo en casa por si algo pasaba. Y yo le dije, no, pues espérame y viajamos juntos y con eso pues entonces yo voy a Cartago y visito a mis papás y nos regresamos. Pues es que nunca es como uno piensa. Claro. Nosotros llegamos a Pereira y cerraron todas las vías. Entonces imagínate, yo decía, Dios mío, cerraron las vías, Dios mío, no me cogió en mi casa, Dios mío, me cogió en la casa de en ese momento los que eran mis suegros, y yo decía, Dios mío, cuando yo me conecto a la clase, me dicen a mí, me dice, Paula, si la vida te puso ahí, es porque ahí es donde tienes que estar, algo tendrás que aprender, y tenían absolutamente toda la razón. Entonces, mira, eso fue el 2020, donde yo pude transitar eh, como todo lo que es a profundidad, eh, eh, todo lo que es la sistémica familiar, ¿sí? Ok. Trabajar con papá, trabajar con mamá, trabajar el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Trabajar la enfermedad, o sea, y eso fue todo un descubrimiento, entonces pues en ese año yo tomo la decisión, yo me separo, se entrega el apartamento en Bogotá, o sea, es como que eso fue una reseteada de vida, O o sea, sea, ya, eso es como, se te abrió sí, absolutamente todo. todo, y es como que habían cosas como que uno dice, como que eso siempre había estado ahí, y como que yo lo veía, pero no lo podía ver, sí, no, no Sí, sé cómo sí, explicarlo, es sí. como que tú dices, como que cuando eso ya lo puedo ver, usted dice, oye, pero es que eso siempre estuvo ahí, Exacto. sí, Es como cuando uno, por ejemplo, tiene la maravilla de ver y que a veces no vemos, solamente caminamos automáticos y luego nos fijamos de algo bonito, un árbol. Uy, ¿y ese árbol? No, yo a 20 años ahí, ¿cómo? Yo hasta hoy lo veo. Sí, tal porque ha cual, sucedido. tal cual, tal cual. Ok. O sea que entonces terminas con tu pareja, haces todo el cambio en movimiento, continúas con las constelaciones familiares para ti, ¿no? Eso en ese momento lo estás haciendo. Sí, yo llegué ahí por mí, o sea, yo nunca llegué ahí pensando que yo iba a facilitar constelaciones o que yo me Sí, quisiera sí, dedicar a las constelaciones, pues de hecho, pues no, yo había estudiado la ingeniería y yo trabajaba en la ingeniería, o sea, yo llegué más ahí como poder, sino que cuando yo ya llegué ahí, eso me envolvió, sí, pues me envolvió tanto porque yo empezaba, como que, es que yo recuerdo mucho las palabras de Moni cuando yo le dije a ella, y ese taller, ¿de qué trata? Y me dijo, yo no te puedo explicar, porque esa información te la pones en el cuerpo, porque el trabajo o el canal de comunicación, digamos, en oh, la constelación familiar es el cuerpo, ¿sí? Y es hermoso. Miren, el cuerpo te habla. bueno, eso sí yo lo he ido como descubriendo también. No, y ya quiero hacerme una constelación. El cuerpo te habla, el cuerpo te va diciendo dónde se siente bien, dónde no se siente bien, sino que sé cómo no nos enseñaron a escucharlo. A nosotros nos enseñaron en nuestra educación acá occidental, pues nos duele el cuerpo y es, voy a ir a comprar la pasta para quitarme el dolor, Sí, voy a ir al médico para que me quite el síntoma, voy a ir a correcto, esto porque esto, ¿sí? Pero no nos enseñaron que es que el cuerpo nos está hablando, que lo que el alma calla muchas veces, el cuerpo lo grita, correcto. ¿sí? Que si estoy en una situación en la cual yo no me siento cómodo y quizás yo lo veo, pero me hago el loco porque tengo miedo de hacer los movimientos que tengo que hacer o tengo miedo de transitar el dolor que significa hacer el cambio, prefiero vivir en el dolor ya conocido Que el, enfrentarme a lo que, desconocido. empezar, que enfrentarme a lo desconocido, el cuerpo empieza a hablar. Ok. O sea, el cuerpo empieza, el cuerpo te muestra, el cuerpo te empieza así. Entonces, por eso cuando uno facilita una constelación o cuando uno entra en una constelación, pues es el cuerpo el que te muestra la información. Claro, porque sería como la parte heredada que viene pues en el cuerpo En nuestras y en las células, células de nuestro cuerpo, en nuestras células, en nuestras que células. son supuestamente invisibles, pero son visibles. Está Ah, nuestra información ahí en nuestras células. Entonces lo que permite la constelación es eso, o sea, es permitir, es como que tú pones un tema, si tú dices, no, yo tengo un tema que, no sé, por decir, mi relación de pareja, entonces cuando uno dice abre la constelación es que entonces puede ser grupal, puede ser individual, si cuando hablamos grupal es que hay más personitas que representan, entonces hay alguien que te representa a ti, hay alguien que representa el tema, alguien que representa a quien vaya a entrar a la constelación, no sé si sea mamá o papá o un ancestro que la misma constelación nos va mostrando quién debe entrar, y si es individual se hacen con unos anclajes que representan lo mismo que estamos hablando, que representa la grupal, ¿sí? Entonces ok. es como que la persona que va a facilitar o que quiere ir a mirar qué pasa con el tema, Ujú. es como que si esto empezara a hablar.
Entonces la matica te representa a ti, entonces la matica te empieza a mostrar unos movimientos o unas formas y muchas veces uno dice como, pero eso ¿Cómo no así? pasa conmigo. Claro. O a veces tú dices, ay, sí, yo hago así. Y entonces alguien entra y representa a tu mamá y tú dices, ay, pero es que habla igualito a mi mamá, así. Y la persona cuando va y representa, por ejemplo, en el caso de una grupal, también trabaja. Porque si a ti te eligen al azar para representar a la mamá o al papá o para representar a quien está mirando su tema, es porque eso normalmente tiene que ver contigo. Lo sepas o no lo sepas. ¿Sí? Tiene su raíz. Por algo te Claro. escogieron. Además que todos los que llegamos no es coincidencia. Claro, porque vamos como en busca de esa raíz. Porque resonamos. Es como yo digo, cada personita que llega a mí a que yo le facilite una constelación es una partecita mía. ¿Sí? Okay. O sea, tiene que ver conmigo. O sea, no es que sea ajeno a mí, es como que me muestra una partecita mía también. Como sería como los que vamos conociendo nos van enseñando Sí, un pedacito y de que no nos encontramos por casualidad. casualidad. O sea, es... Este podcast no es casualidad, les ¿No? digo, no, y bueno, siendo, digámoslo, saliendo un poco del tema, pero regresando al podcast, pues yo le he dado vueltas al episodio 0, que es el que está antes que este, y bueno, tú llegaste a activar absolutamente todo. En el momento en el que te mencionan, quedé fascinada porque, digámoslo, me interesa mucho y he escuchado mucho del tema, pero como te digo, nunca lo he practicado. Entonces ahora, continuando, cuando tú ya, digámoslo, terminas el curso, ya lo terminaste, ¿qué más sucedió? ¿Qué más aprendiste? ¿O cómo llegas a convertirte en facilitadora? Pues mira, yo termino, eso fue diciembre del 2020 y es muy chistoso, porque, claro, yo ya tomo pues la decisión ya de separarme, entregar todo en Ujú. Bogotá, apartamento, nosotros estábamos haciendo trabajo en casa, entonces pues como que yo decía, bueno, listo, ya como que la opción, yo dije, pues yo no sé si alquilar nuevamente algo en Bogotá, yo dije, no, pues voy a alquilar algo en Cartago, me voy a ir a Cartago, pero no voy a, digamos como que no voy a llegar a la casa de mis papás, sino como que, o llegaré pues como un mes mientras me ubico y alquilo Ujú. allá algo, bueno, pero la vida es muy hermosa. Entonces, como que yo le pedía mucho a Dios que me mostrara el camino, como que para dónde cogía, qué hacía. Y mira que por esos días a mí empieza todo a hablarme del Tayrona. Entonces, por decir, yo abría un libro y yo, ay, el Tayrona. Ahí me llegaban hasta mensajes del Rappi. Yo no sé si aquí existe en Panamá Rappi, pero pues en Colombia hay una aplicación que se llama Rappi, que es una aplicación de domicilios. Sí, como pedidos ya que le Algo, llaman. Ok. algo. Entonces me llegaban mensajes como, vete a Santa Marta a celebrar el amor. Yo me encontraba una amiga y me decía, no, mira, que es que no sé qué, que el Parque Tayrona. Y yo ponía algo en el televisor y que es que el no sé qué, el Tayrona. Y yo dije, yo creo que, yo dije, allá hay algo para mí. Ok. Yo dije, allá hay algo para mí porque también comprendí, o por lo menos así lo vivo yo, que muchas veces pedimos cosas, pues en mi caso a Dios, yo no sé lo que en cada quien ya pues Ujú. crea o a quien le pida, que tú le pides que te muestre el camino, o tú le pides o le oras por cosas, y pues él sí te va mostrando, ¿sí? Pero Claro. como que hay que aprender también muchas veces yo como a leerlo, como a escucharlo, como abrirse a la vida, lo que la vida te va trayendo. Yo dije, no, pues yo me voy a ir, yo saqué 2 semanas de vacaciones, yo dije, voy a sacar 2 semanas de vacaciones, me voy a ir 15 días, yo empaqué el morral, empaqué el computador y me voy a ir al Tayrona a ver qué es lo que tiene el Tayrona para mí. Ok. Entonces, yo viajo a Santa Marta, yo hago una reserva de 3 días en un hostal en la playa, porque pues yo no sabía si me iba a gustar o no me iba a gustar. Y resulta que cuando yo llego allá, no, yo sentí, yo dije, yo dónde había estado antes, que no había estado acá. Es un lugar muy precioso, pues frente al mar, y yo creo que venía de tener un año, no solo pandemia, sino sumado a todo este proceso, más la separación, De más, mucho movimiento, ¿no? claro, de más hacer el duelo, a una vida que en mi cabeza en teoría yo había construido, sí, o sea, una cantidad de cosas. Después el mar era perfecto, Ujú. sí, el mar es muy sanador, el mar era perfecto, entonces yo llego allí, llego sola, pero es muy hermoso porque yo empiezo como a conocer personas, así como que la vida te los va poniendo, ¿sí? Ujú. Entonces yo llego y pregunto que yo necesitaba el Parque Tayrona. Y me dicen, es que el Parque Tayrona lo cierran cada 6 meses, una semana. Esta semana está cerrado. Yo dije, bueno, yo menos mal saqué 2 semanas, yo creo que yo, entonces esta semana me la paso acá, espero la otra semana que ahora en el parque Ujú. y voy al Parque Tayrona. Y pues efectivamente así fue. Yo viajo al parque, pues voy al Parque Tayrona, voy con una chica que estaba también en el hostal y no caímos en cuenta que fuimos el primer sábado después de que hacían apertura.
Y eso es un parque que es muy transitado, ¿sí? Llega mucho turismo. Entonces nos íbamos a quedar arriba y resulta que eso arriba estaba súper lleno, entonces estaba muy incómodo. Entonces como que, Dios mío. Y yo en ese momento me acordé de un amigo, de una amiga que acaba de abrir unas cabañas que hay cerca por el Tayrona. Entonces resulta que yo cojo y le marco y él me contesta y después me di cuenta que era muy raro que contestara porque la señal es muy mala, porque él vive arriba. Mire usted. Entonces yo le dije, no, mira, me dijo, pues yo todavía no tengo habilitado, pero si ustedes quieren yo la recojo y allá se hospedan. Y yo, efectivamente, eso hicimos y allá llegamos, eso estaba muy oscuro, yo me acuerdo que nosotros cruzamos una montaña, él nos dijo, levanten los pies porque vamos a cruzar un río, y yo decía, Dios mío, yo me metí, vamos a cruzar un río, llegamos a una montaña por allá arriba, eso no se veía nada, pues eso es medio la selva, claro. No sé qué, nosotros nos acostamos en unas hamacas, eso venteaba durísimo, nosotros después decíamos, Dios mío, ¿dónde nos metimos? Pero cuando amaneció, no, eso es divino, eso es hermoso, los monos aulladores, los pájaros, o sea, una cosa, pues. Entonces, como que bueno, y conocí esa vereda se llama Trompito, es ahí por la zona, pues, del Parque Nacional Tayrona, eso es como zona aledaña de Santa Marta, en Colombia. Entonces, bueno, ya luego yo bajo, regreso al hostal, y entonces empiezo a ser amigos, y entonces, yo en teoría ya me tenía que ir. Ok. Yo había alquilado un apartamento en Cartago, sino que la chica lo estaba remodelando, entonces ya me había dicho que 15 días y me lo entrega antes justo de los tiempos. Y me empieza a decir mis amigos allá, que ya lo sabía, ya me había hecho amigos, y me enseñaron algo muy bonito, porque comprendí que hay gente que llega a la vida de uno para quedarse, y hay gente que se vuelve familia de uno sin tener que haberla conocido años. Entonces yo me decía, Paula, ¿pero para qué se va a ir? ¿Por qué no se queda más? O sea, ¿usted qué se tiene que ir? Y yo decía, no, pues es que yo me tengo que ir. O sea, ¿qué se tiene que ir? Pues era verdad, yo aquí me tenía que ir y pues yo me quedé viviendo un año. Ay, mire. Me quedé viviendo un año, entonces ya después me decían, ¿por qué no tienes a ir a la montaña? Aquí hay comunidad, vas a amar la comunidad. Y yo decía, la comunidad. Y yo decía, pero eso me queda todo lejos, tengo que cruzar un río para pasar mi casa. O sea, pero mira, fue un año divino, fue un año vivir en la montaña, vivir en la naturaleza, conocí gente muy especial, sobre todo que conocía gente que llegaba trabajando en su sueño, ¿sí? Como que mi sueño es este y aquí estoy levantando mi cabaña. Mi sueño es que yo quiero hacer esto y estoy haciendo esto. Mi sueño es este, mi sueño es... O sea, entonces eso para mí era como... Y era totalmente, pues yo venía de vivir en la capital de Colombia, ¿sí? Sí, muy nuevo. Acelerado todo, donde la vida es, te levantas, sí, trabajas, llega y te puedes el fin de semana a hacer las compras, vas a hacer la vuelta. Y regresas a la rutina completa. Y entonces ya eran otras cosas, y que entonces los elementales, y que el fuego, y que el agua, y que una cosa, antes, eso para mí fue muy, muy bonito. O sea que más o menos la vida te fue llevando a las constelaciones, de las constelaciones a conectarte más con la tierra, con la naturaleza y seguir trabajando las raíces. Sí. Y fue algo sin planificar. Sin planificarlo. Y mira que después me di cuenta, yo no conocía a mi abuelo paterno, Ok. ¿sí? Y hablando alguna vez con un tío mío, me di cuenta que él había vivido en algún momento algo similar, hacía muchos atrás, años pues atrás. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo, si me entiendes, cómo se conecta uno? Después, a mí me gusta mucho el trabajo con los aceites esenciales, yo también trabajo con los aceites esenciales, los incluyo en mi vida porque para mí son hermosos todo lo que ellos hacen. Y me cuenta este tío cuando me vio una publicación de los aceites esenciales y me dice, ¿usted sí sabe que su abuelo terminó sus últimos años trabajando en la botánica? Y yo, ¿por qué? O sea, una cosa así. Entonces, pero te digo, o sea, como que la vida te va llevando, pero finalmente estamos conectados. Con lo que tenemos que vivir. Y ya estando ahí, yo estoy el año, entonces ya van a sacar una formación, otra vez para sacar como una promoción de consteladores. Ah, ok. Porque yo todo ese año, para mí ese año que yo viví a mí, ahí en el Tayrona, en la montaña, fue como de la integración de toda esa información, de todo ese movimiento. Además, como que fue un año donde yo pude vivir para mí. Sí, porque como que yo antes siempre vivía muy preocupada, era por los demás y por los demás y los demás y los demás. En cambio, ya vivía era para mí. O sea que en ese tiempo que estabas viviendo para ti, tu sensación era de Libertad. ok. O sea que cuando una persona se empieza a sentir de esa manera, que digámoslo, muchos decimos tocamos fondo, luego viene ese camino como de plenitud. Como un proceso de integración, como que ese momento en el que te permites, como que todo este movimiento que se ha dado, o todo esto que has aprendido, también necesita un espacio para tú empezarlo como a integrar, a comprender, a poder hacer cambios en ti, en tu vida. Y también siento que es como que también aperturarse a lo que la vida te va trayendo. Claro. Sí, o sea, como que yo siento que
cuando las cosas son, el camino se va abriendo. También hay algo muy interesante que pues, he ido como interpretando, es que uno como que vive muy cerrado, Mm. a no, a no, a no, no, mejor no hablo de esto y me lo guardo para mí. No, no, si pasó esto en mi familia, mejor para no afectar y lo guardamos y entonces estamos tan apresurados que no podemos como recibir, ¿no? Sí, además que siento que es algo aprendido también en las familias, ¿no? Sí, claro, Porque ha sido porque un mecanismo de defensa, de eso no se habla o de eso no se habla. Hay películas que uno dice muy sistémicas, por ejemplo, hay una película, Encanto, la película se llama Encanto. Encanto. Ah, Esa bueno, película es súper sistémica, porque es de una familia. Y muestran cómo cada quien tiene un rol. La fuerte, la hija fuerte, la que se hace cargo de todos, del tío Bruno no se habla, ¿por qué? ¿Por qué entonces el no? tío excluido, de eso no se puede hablar, todo. O sea, el día que te la puedas, si ya te la viste, que te la puedas volver a ver, que la puedas ver como analizando cada lugar que ocupa uno en la familia y te puedes dar cuenta. Y eso Mm, es lo que sucede en nuestras familias. claro, no de la misma manera, No, pero en otras sí, sí, porque son cosas que uno dice, no, no se toca, no se habla, mejor que nadie sepa. sí, Y con los sentimientos seríamos igual, sí, porque ponemos de pronto una máscara de la claro, fuerte, que nadie nos vea de pronto llorar, sí, o una máscara de felicidad. sí, Vivo feliz, y por dentro estamos viviendo otro tipo de... sí. Y porque también, por ejemplo, en mi caso, yo le tenía mucho miedo a sentir, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que yo sentía. Sí, Ah, sí, no sé si me hago comprender, o sea, como que yo pensaba que yo sentía. Cuando yo llego al mundo de las constelaciones y como todo el trabajo es con el cuerpo, pues como que al principio yo no sentía. Entonces me acuerdo que mm, alguna vez en un ejercicio alguien me estaba constelando a mí, entonces le preguntaban a Moni, la maestra, la que nos ujú. forma, te dijo, a quién estás representando tú? Y yo le dijo, no, a Paula. Le dijo, "Ah, no, es que Paula siente por pedazos". Y yo como que la miré, yo, Paula siente por pedazos. Sí, claro. Yo, como les mencionaba, por ejemplo, hubo un evento crítico que a mí, Ujú. digamos entonces como que yo no quiero sentir, pero no lo sé. Y cuando yo bloqueo el sentir, para no sentir lo malo, porque en teoría no hay nada bueno ni nada malo, pero lo que en teoría yo no quiero sentir, pues yo bloqueo todo. ¿Sí? O sea, yo no puedo bloquear por pedazos. O sea, no voy a sentir el dolor, no voy a sentir la tristeza, pero voy a sentir la alegría. No. Bloquea Cuando ambas. tú bloqueas ambas. Cuando tú cierras tu cuerpo, cierras ambas. Entonces es un proceso empezarse a abrir el cuerpo, a abrir el corazón, empezar a sentirlo, mira, empezar a ser conciencia desde la puntica de los dedos de tus pies, empezar a recorrer. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a entrar a una constelación, eso es lo primero que hay que hacer, empezar a sentir el cuerpo, a recorrerlo, a darse cuenta cómo está, si está frío, si está caliente, si está cómodo, si no está cómodo, porque una vez abrimos la constelación, el cuerpo empieza a sentir diferentes sensaciones, el cuerpo empieza a hablar. Ah, Y eso no es solo una constelación. O sea, bueno, en muchas cosas. el cuerpo lo hace, no todos los días, a toda hora, En cada momento, es en que no cada lo momento, escuchamos. claro. Y a nosotros muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. No, muy bien, todo bien. Sí, pero siéntese usted y conteste esa pregunta. Y sienta su cuerpo. Y cierre los ojos. Y respire un poquito. Y dése cuenta que aflora. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Y yo por lo menos le tenía mucho miedo de entrar ahí. A todo eso que afloraba. Pero resulta que cuando uno se permite entrar ahí y sentirlo, se va dando cuenta que pues no es como tan grave, ¿sí? Como que lo puedes ir sintiendo, pero eso es un trabajo y es un entrenamiento que le toca empezar a hacer uno con uno todos los días. O sea que tú desde que iniciaste no has parado. Ya luego Es, viene entonces la parte donde te formas, sí, ya viene la ¿verdad? parte donde me formo. Porque igual el trabajo, perdón que te interrumpa, el trabajo en ti ya era una parte de la formación. Ya la otra era para constelar a Claro, los demás. Ahí viene claro, la parte de la... claro. Y cuando luego uno empieza a facilitar, pues se da cuenta que lo que hizo en uno, porque igual uno le empieza a llegar la información por todo lado. Y lo que yo les digo, cuando alguien llega a mí a constelar es porque también viene a mostrarme cosas a mí. ¿Sí? Mira qué O sea, me interesante. viene a mostrar una partecita mía, me viene a mostrar de pronto un punto ciego, sí, o en una simple conversación, o en una, o sea, es que yo siento que ya no se vuelve como, o sea, yo siento que es como que se integra en la vida de uno, entonces es como que para mí es una forma de vivir. O sea que ya lo integraste totalmente eh, a tu profesión, y a las constelaciones y ayudar a los demás, como un propósito también en tu vida, ¿no? Pues mira, yo es esa misma sensación que tuve desde el primer día que llegué allá, en ese módulo en Bogotá que les decía de forma presencial, que yo decía, yo siento que esta información todo el mundo debería conocerla. Ok. Yo creo que esta información deberían enseñarla a nosotros desde niños o desde adolescentes. Cuando yo, por ejemplo, entré a formarme como consteladora, me acuerdo que había un par de gemelas, chicas, 22 años, y yo las veía y me da tanta ilusión. O sea, yo decía, viendo dos chicas de 22 años que se estén formando, que estén haciendo todo ese proceso,
pues es muy lindo porque es que te abre otra ventana, te abre el permitir darte cuenta que sí, claro, afuera hay unas circunstancias que están sucediendo, Correcto. sí, eh, eh, hay un todo digamos que hay un todo que todo lo controla, que nos contiene, pues, digámoslo así, pero uno también tiene que accionar, ¿sí? Sí, es como una fe sin acción, eso es Claro, una fe muerta, ¿no? claro. Pero entonces, ¿desde dónde acciono yo? ¿Desde el inconsciente? ¿Sí? Ujú. ¿Desde en teoría lo que yo he creído que lo que siempre he vivido es lo normal? ¿O empiezo en ese proceso de autoconocimiento para poder darme cuenta, ¿sí? Y poder moverme desde otro lugar, ¿sí? Y accionar. Entonces muchas veces, y eso no quiere decir, porque uno también entra en un lugar donde dice, ay, es que voy a hacer esto para que esto salga. No, muchas veces usted hace esto y eso no Y eso sale, no sale, pero es que correcto. resulta que ese no es el camino. No era. Y muchas veces uno no entiende por qué por acá. Y a veces la vida le cierra la puerta, sígalo, sígalo, ¿sí? Es como que, bueno, esto pasó, esto sucedió, ¿por qué? No, ¿para qué? ¿A dónde quiere que esto me mueva? ¿A dónde me quiere llevar? Claro, y moverse asusta. ¿Cómo no? Porque vamos a enfrentarnos a algo que no conocemos, porque lo conocido, hay un dicho que, pues, la repetición es de uno, ¿no? Que mejor viejo conocido Que no por conocer. que nuevo por conocer. Entonces se queda uno en ese viejo conocido, así le talla a uno todo en todo lado, pero se queda uno como en ese pedazo, ¿no? Sí. Cuéntame de las primeras experiencias como consteladora. Yo me acuerdo mucho de la primerita. Yo me formé y uno luego entra en 6 meses y empieza a hacer como unas prácticas. Entonces yo me Ok. acuerdo que fue muy hermoso porque la primera mía fue con un hombre. Ah, mira. Sí, O sí. sea, él llegó y te... No, yo me acuerdo que como que nos conocimos, creo que nos conocimos fue como por Facebook y alguna vez salimos y tomamos unos como café y conversamos, entonces yo le conté. Ok. Entonces él como que me dijo, hola, a mí me hace como mentir y me dijo, ¿y usted por qué no me facilita uno? Y yo, y yo Dios como, mío, ay, no. Dios mío. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Y fue muy hermoso porque pues parte de mi trabajo ha sido resignificar la creencia hacia los hombres, Ok. ¿sí? De darme cuenta que los hombres, si hay hombres que cuidan, sí, si hay hombres que aman, sí, sí, porque había una creencia de que los hombres no eran buenos, que los hombres eran malos, que el hombre roba, que el hombre te engaña. Y esa era mi resonancia, sí, eso era lo que estaba aquí. Lo que tú, Sí, eso era lo que estaba en mí. lo que salía también en el Sí, exterior, ok. entonces esa era mi resonancia. Entonces, para mí ha sido un trabajo también muy hermoso poder también ver al hombre, porque yo no lo veía. Sí, cuando digo no lo veía, pues no es que no lo viera, sino que es que como que más o menos como que no sirve. Sí, como que el hombre no sirve. Como de minimizar el hombre, sí, como que Ok. es como que la mujer es la que puede, sí, mucho control. Entonces, claro, en todo, imagínate, y llega mi nombre. Hmm. Bueno, por Y eso dices que cada persona que te llega te va enseñando. claro, Ah, ok. llegarme un hombre y sobre todo que un hombre me permita verlo en su vulnerabilidad, Que no es porque, lo mismo. porque uno también como mujer dice, es que ellos no sienten, es que ellos son diferentes, es que ellos lo uno, claro, y porque ellos también lo han aprendido a hacer así, ellos les enseñaron que el niño no siente, el niño parece y sea No valiente, el niño llora. no llora, ¿sí? Ujú. Entonces, para los hombres, entrar en esos procesos muchas veces es más complejo, y lo he visto, porque nosotros hacíamos la formación y éramos, no sé, 15 mujeres y 2 hombres, 2 valientes hombres, Dos valientes. ¿sí? Sí, porque Uno facilita las constelaciones grupales y llegan 8 mujeres y 1 o 2 valientes hombres. ¿Por qué? Porque precisamente pues ha sido así, o sea, el hombre no siente, el hombre esto, como que el hombre también solo trabaja, ¿no? Pero cuando uno de ellos entra en estos procesos y yo como mujer los puedo ver, es muy lindo porque es poderlos ver en esa vulnerabilidad, que ellos también les duele, que ellos también tienen miedos, que ellos también tienen heridas, ¿sí? Sino que sus formas fue no expresar, no hablar, no callar. Entonces, a mí me marcó mucho poderlo. Primero, pues que un hombre confiara en mí. Él sabía que yo acababa de formarme, ¿sí? dinerito. Ok. Y cuando empezamos a hacer la constelación, yo al principio decía, ay, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Porque es como que cuando tú abres la constelación es como que todo es energía e información. Todo nos está hablando. Entonces, como que tú abres el campo y es como que hay eso se llama el campo mórfico, ¿sí? Entonces es como la información o como la biblioteca de información de ese sistema familiar. Mira. Pero claro que ese sistema familiar resuena con mi sistema familiar. No sé si me hago entender. Oh, ¿el de él? El de todas las personas Ok. que llegan a que yo les Pues, facilite la ok, ok. constelación. No es como de, ay, sí, mira, no. Entonces es como que yo también tengo una biblioteca de resonancia de mi propio trabajo personal, Ujú. que es lo que me permite que cuando yo entro a esos lugares yo puedo sentir. Entonces, por ejemplo, yo resueno mucho y me llegan muchas personitas a constelar que no sienten. Entonces, cuando yo entro,
yo de una digo, esta persona es más mental, no siente, pero porque eso era yo. Exacto. ¿Sí? Entonces yo ya sé cómo se siente el no sentir, cuando eres tan mental, ¿sí? Entonces fue esa, por ejemplo, esa me marcó mucho, y de que fuera un hombre, de que él se aperturara, de que me permitiera verlo en la vulnerabilidad, y sobre todo, como te lo mencionaba, o sea, mi gran trabajo ha sido en la relación de pareja, ¿sí? O sea, Porque era como tu frutico que no sí, pelechaba, ay, sí, y ahí sigo pobrecito. aprendiendo. Sí. Entonces, qué interesante la palabra, sabes que me deja mucho sonando el hecho de que no vemos, bueno, no veías al hombre, No, porque digamos lo que a veces se pone uno como a analizar y a veces sí, no los vemos de una manera como vemos a una mujer. O sea, claro, hablo pues sí, de claro. mujer femenino, no es lo mismo, ¿no? No. Y en mí Y era estoy muy, cayendo en cuenta ahorita porque lo estoy aprendiendo muchísimo. y en mí era muy difícil verlos, porque para mí era muy difícil ver a mi papá. Mm, Entonces, si yo no veía a mi papá, pues no iba a poder ver a otro hombre. claro, porque Pues porque él todo es el eso tiene, primero, sí, sí, y ahí y, vengo. y de eso dependen entonces muchas cosas en nuestra vida, de la Ujú. relación con nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Es Absolutamente todo, ¿no? nuestro papá y nuestra mamá. De ahí venimos. Mm. Eso me deja a mí muy pensativa, porque a veces queremos rechazar. No me quiero parecer a mi mamá. Yo no quiero ser como mi papá. Es que yo me voy de aquí porque yo no quiero ser esto y entonces, para las personas que piensan, o alguna persona que piense esto, ¿tú qué le podrías decir, digámoslo, a alguien que dice, no, es que yo con mis papás nada que ver y yo me voy porque ya no, mejor dicho, y Es el, adiós? es el camino directo a repetirlo. Lo que yo rechazo, lo agrando. ¿Sí? Mm, Donde yo enfoco mi energía, esto es lo que no quiero. No quiero ser así. Es que yo no, ¿dónde estoy poniendo mi energía? en ellos. Y donde yo pongo mi energía, ¿qué hago? Se expande Se expande. absolutamente todo. Entonces, yo siento que desde la profunda honra por esos dos seres humanos, y yo creo que los que son papás pueden comprender mejor este Ujú, tema, yo en mi caso no soy mamá, eh, ellos hicieron lo que pudieron hacer con lo que tenían, correcto. con la información que tenían. Imagínate, si hoy en día, por ejemplo, yo pienso, yo digo, a mis 43 años todavía me sigo conociendo en todo este proceso de autoconocimiento, pero tengo el internet, ya se aperturó el tema de las terapias, eso antes ni se hablaba, eso era para locos, ¿sí? Sí, claro. Hay libros, o sea, una cantidad de cosas. Ahora imagínate, o sea, yo me pongo a pensar, es que mi mamá a mis 43, pues yo me tenía a mí ya grande, Sí, o sea, ellos crecen con uno, y más que de pronto ver esas cosas que vemos en ellos y no nos gustan, es como honrarlas. Y es como, ustedes lo hicieron así porque era de la forma en que lo podían hacer y era la información que tenían. Yo lo honro y lo respeto, ¿sí? No lo rechazo. Yo lo honro y lo respeto, pero yo hoy elijo hacerlo diferente, ok. ¿sí? Porque una cosa es elegir hacerlo diferente, Y otra cosa es rechazarlo. eso, y honrar y respetar como ustedes lo hicieron, porque lo hicieron también que hoy estás tú aquí y yo estoy aquí. Correcto, sí. Y estamos en un camino de despertar y un camino diferente por ellos también, Claro, porque si no, ni claro, estuviéramos. claro. Y entonces es como que honro lo que ustedes pudieron hacer, lo respeto, y desde el profundo amor yo elijo hacerlo diferente, por mí, para mí, a mi favor. Pero ya no lo rechazo. Ya no Ok. es del no quiero ser como ustedes, sino que los veo. Veo cómo son, y desde ese mismo de lo gracias, porque ustedes me lo están mostrando y yo quiero elegir un camino diferente, porque seguramente ellos también tienen lealtades acá al sistema. Y para ellos es como más complicado aperturarse a todo esto, ¿no? Claro, a ellos les cuesta un montón. No significa que las personas de pronto de 60, 65 años que posiblemente vayan a ver este podcast no lo puedan Ah, no, hacer. me he encontrado en muchas cosas que ha hecho gente adulta y gente muy valiente que tiene la apertura. Hay otras que no, así como también hay personas jóvenes que tampoco Que tienen la tampoco. apertura. Eso es como, yo siento que a cada quien le llega en el momento que le tiene que llegar. Y yo siempre le digo que a cada persona que llega a la constelación es porque su alma ya está preparada para ver lo que va a ver ahí. Yo ya estoy preparada. Bueno, Ya para ir cerrando, em, tú tienes tu canal y ofreces facilitas las constelaciones, por dónde te pueden ver, qué mensaje podrías dejarle a nuestra audiencia eh, antes de terminar.
algo que tú le, con una palabra o un mensaje que le puedas dar a esa persona que hoy quizás está perdida, que se siente vacía como tú te sentiste, porque al final nuestras historias inspiran a los demás y digamos lo que es la finalidad de este podcast, ¿no? Esa persona que hoy se siente vacía, que de pronto siente que no sabe cómo ser feliz, que de pronto estuvo o está en en el pasado tuyo, ¿qué le pudieras decir a ellos? Que sí se puede hacerlo diferente, que busquen. Yo hoy les estoy hablando de constelaciones familiares, porque fue lo que a mi vida llegó, ¿sí? Ok, Pero yo siento que a cada quien le va llegando la herramienta que es. Hay alguien que le puede llegar la PNL, a alguien que le puede llegar la biodescodificación, a alguien que le puede llegar respiración consciente, a alguien que le puede llegar el yoga, porque la primera parte puede ser el yoga, sí, o sea, que se permitan, que busquen eso que les permita entrar en ellos mismos, que les permita autoconocerse, que se abran a esa posibilidad de explorarse, que yo sé que da susto, que yo sé que uno tiembla, que yo sé que uno le sudan las manitos, que a veces el camino se ve muy pantanoso, se ve muy fangoso, sí, pero que se lo permitan, le pidan en quien ustedes crean, sí, que les muestre el camino, que les ponga el lugar, que les ponga la persona correcta, que les ponga el libro, que les ponga algo que les pueda empezar a mostrar por dónde ir, pero que no renuncien. mira lo bonito y lo hermoso, no renunciar. Y a veces nos damos por vencidos en Mm, nuestro propio, en nuestro propio crecimiento. sí. Entonces, yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotras acá, que abras este espacio con las constelaciones familiares, que ha sido para mí algo muy nuevo, porque sí sé, sabía un poco, pero es algo que no lo sabían de esta magnitud. Tu historia es una historia que ayer cuando la escuché, hoy que la vuelvo a escuchar y que ya la escucharon todos ustedes, para mí es una historia maravillosa de una mujer que cada día se está descubriendo y que puede lograr absolutamente todo lo que se proponga. No. Muchísimas gracias. Yo te doy las gracias a ti, gracias por este espacio, gracias por Ay, invitarme. con mucho amor. Mira que me voy muy feliz. Nunca me imaginé venir a Panamá y poder tener la oportunidad de grabar este episodio, de estar en tu podcast. Me siento muy honrada, me siento pues muy feliz de eso. Es es como la forma que yo te digo, como que Dios te va hablando, ¿sí? Como que Correcto. Dios te va mostrando el camino, como que era lo último que me imaginaba, ¿sí? Y me siento muy feliz y pues nada, a mí me encuentran en Instagram como Fluir con tu ser guión bajo, también me pueden encontrar en YouTube o en Spotify como Fluir con tu ser, ahí está mi número, igual si tienen preguntas me pueden escribir al privado, o sea, no hay ningún inconveniente. Y pues lo que tú me preguntabas, las constelaciones familiares se pueden facilitar de forma presencial, de forma virtual, funcionan divino, de hecho yo te contaba que la Sí, primera que yo hice la hice de correcto. forma virtual, ella vivía en Houston, de hecho en ese Imagínate. momento, entonces pues nada, aquí estoy para servirles y lo que si alguien quiere pues tener algún acercamiento, pues por ahí me pueden encontrar y pues no, pues yo me siento muy Ay, yo muy feliz y feliz. muchas Espero, gracias. espero se repita en un par de meses porque ya vamos a hacer otras. Ay, muchísimas No, gracias. a De ti. verdad que muchas gracias y muy feliz, muy feliz.